Hola, ¿qué tal? Buen día. En esta ocasión voy a hablar acerca de la manera de construir un vector en una dirección determinada a partir de datos que tengo sobre una magnitud y una dirección. Y este tipo de problema es común encontrarlo en las aplicaciones de física. Eh, Supongamos que tenemos normalmente estos problemas puede aparecer en problemas de calcular tensiones, fuerzas o fuerzas. Supongamos que tengo información que hay una cuerda o un cable que va del punto O al punto A, está sujeto en el punto A. Aquí en el punto O puede darse el caso que haya algún objeto que esté cargando. Hay algún objeto que se sostiene aquí del punto O. Y el interés es encontrar un vector en esta dirección, determinado a lo largo de la cuerda, y suponiendo que con la horizontal se forma este ángulo alfa. Eh, Bien, entonces ese es el problema de cómo construir un vector con determinada magnitud eh, que vaya en este mismo segmento que va del vector O al vector A con una cierta magnitud. Bueno, entonces, una de las primeras cosas que podemos hacer para resolver, para encontrar ese vector, es considerar con esta información que tenemos del punto O a este punto A, considerar un vector U. Y es posible, si lo requiero, usar un sistema coordenado. Es muy común en este tipo de problemas tomar este punto O como un punto en el origen de coordenadas, y el problema es encontrar en la dirección de este vector U, encontrar un vector B con una determinada magnitud. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer para poder, en primer lugar, eh, encontraremos este vector U a partir de este ángulo, teniendo la información de este ángulo alfa, de esta magnitud del vector, en este caso son 10 unidades, y eh, debo hallar sus componentes. Bueno, siendo este un vector del plano, siendo este un vector del plano, eh, sé que tiene dos componentes, una componente U1, una componente U2. ¿Sí? La componente U1 podemos verla como la proyección en el eje X, la proyección en el eje X, la componente U2 relacionada con la proyección del vector en el eje Y. ¿Sí? Aquí claramente podemos ver, si esta es la configuración del vector, que esta componente U1 sería negativa, en tanto que la componente U2 sería positiva. Bien, para hallar las componentes de un vector es conveniente considerar el ángulo que forma el vector con el eje positivo X. Es conveniente hallar el ángulo que forma este vector con el eje positivo X. Bueno, en este caso, si yo conozco este ángulo alfa, para hallar este ángulo beta, el ángulo que forma el vector U con el eje positivo X, pues a 180 grados le quitamos este ángulo alfa y me daría el valor de este ángulo beta. Este ángulo beta sería igual a 180 grados, le quito este ángulo alfa y obtengo el ángulo beta. En el dado caso de tener esta información, entonces yo puedo conocer el ángulo este, que forma el vector con el eje positivo X. Bien, yo puedo con trigonometría establecer esta relación entre esta primera componente del vector y el ángulo beta. De manera general, para un ángulo cualquiera, el coseno del ángulo beta, coseno de beta, se puede definir como
la componente U1 del vector dividido entre la magnitud del vector. De ahí que esta componente U1 sea igual a la magnitud del vector U por el coseno del ángulo beta. En este caso particular, aquí tengo las operaciones para esto. Sería el ángulo beta es de 113.52 grados, la magnitud de este U es 10, de este vector U. Y al hacer la multiplicación de esto por esto me genera menos 3.99 como esta componente. Igualmente, para hallar la componente U2 puedo usar esta relación. El seno de este ángulo beta, seno del ángulo beta, lo puedo definir como la componente U2 dividido entre la magnitud del vector. De ahí obtengo entonces que U2 es igual a la magnitud de U por el seno de beta. Es decir, si yo conozco de un vector su magnitud, si conozco la magnitud del vector y el ángulo que forma ese vector con el eje positivo X, entonces para hallar las componentes puedo aplicar estas dos fórmulas. Con estas dos fórmulas yo obtengo las componentes del vector. El ángulo beta es un ángulo que se puede, bueno, aquí está expresado en grados, puede expresarse en radianes. También podría yo considerar el ángulo generado en el sentido del avance de las manecillas del reloj, sería un ángulo negativo. O bien puedo considerar este ángulo y sumarle un múltiplo de 360 grados o restarle cualquier múltiplo de 360 grados. O si el ángulo está en radianes, sería sumarle un múltiplo de 2pi o restarle un múltiplo de 2pi. Y serían formas equivalentes de expresar este ángulo. El ángulo se puede expresar de múltiples maneras. En cualquiera de estos casos, las componentes del vector, conocida su magnitud y el ángulo, pueden hallarse mediante estas dos fórmulas. Bien, de ahí que el vector podamos, conocido el ángulo beta y la magnitud, el vector U se puede expresar como la magnitud de U por coseno de beta por el seno del ángulo beta. En este caso particular, bueno, este vector U tendría estas componentes. Aquí yo puedo modificar, y se va actualizando la figura para, por ejemplo, ahí las componentes son positivas, las componentes del vector, y realizando estas operaciones, yo puedo, ver que siempre puedo generar mediante esas operaciones el vector U. Yo puedo encontrar de manera precisa el vector U en cualquier caso. Esta construcción está hecha para cualquier posibilidad que yo tenga para este vector U. Bueno. Entonces, sí, al hacer aquí el movimiento, pues se configura, se actualizan los cálculos para generarme el vector U. Bueno, ahora, en los problemas típicos, entonces, a veces uno lo que necesita es construir la información que normalmente tengo es esta. Tengo, por ejemplo, la longitud de un cable, este ángulo, y mi problema es encontrar un vector en esta dirección. Por ejemplo, un vector tensión sería un vector en esta dirección. Entonces, necesitamos hallar ese vector. Para esto, entonces, pues uso la información de este vector U y ya vimos lo que hay que guardar de la expresión anterior, que el vector U se puede escribir como la magnitud de U por coseno de beta, la segunda componente sería seno de beta. Bueno, aquí, esta expresión me generaría el vector. Eso es lo que yo debo retener de esta parte. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es construir, quiero un vector en la misma dirección de este vector U. Ahora, un vector que pueda tener magnitud, cualquier magnitud, una magnitud que yo voy a determinar.
Bien, lo que sabemos, siempre que divido un vector entre su magnitud, eso me genera un vector unitario en la misma dirección, en este caso del vector u. Si yo divido u sobre su magnitud, eso me va a generar un vector unitario, ¿sí? Un vector unitario es un vector que tiene magnitud 1. Bueno, vimos que el vector u se puede escribir como la magnitud de u por coseno de beta, seno del ángulo beta, donde beta es el ángulo el ángulo que forma el vector con la horizontal. Entonces, yo puedo ver que si hago si yo obtengo este vector unitario u sobre la magnitud de u, entonces esta magnitud de u con la magnitud de u, me queda el vector cuyas componentes son coseno de beta, seno de beta. Quiere decir que este vector es un vector unitario, ¿sí? Este vector coseno de beta, seno de beta, siendo beta el ángulo que forma este vector u con el eje X positivo, el semieje X positivo. Entonces, ese vector unitario queda expresado como coseno de beta, seno de beta. Yo puedo ver que la magnitud, si yo saco la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, sería coseno cuadrado de beta más seno cuadrado de beta, me da 1. Raíz cuadrada de 1 es 1. Efectivamente, es un vector unitario. Y por lo que estamos viendo aquí, ese vector unitario es en la dirección del vector u. Bien, lo que necesitamos es construir un vector b en la misma dirección del vector u, y ese vector b suponemos que su magnitud es magnitud de b, lo representamos así, magnitud de b, que puede ser incógnita, puede ser desconocido. Si es el caso, entonces el vector b quedaría expresado de esta manera, como la magnitud de b por el coseno de beta y por el seno de beta. Normalmente en los problemas que tienen que ver con descomposición si tenemos, por ejemplo, que calcular tensiones de un objeto colgado, normalmente nos quedamos hasta aquí para representar el vector que va en la dirección de una cuerda, por ejemplo, ¿sí? Aquí este coseno de beta y seno de beta es el vector que me va a dar la dirección, y la magnitud de b, la magnitud de b, normalmente en los problemas de aplicación es una incógnita. Entonces, esta es la relación que nos serviría. En el dado caso de que yo conozca la magnitud, por ejemplo aquí, esta magnitud yo la puedo modificar. Entonces, dependiendo de la magnitud, bueno, yo sustituyo aquí directamente la magnitud de b, lo multiplico por coseno del ángulo de este ángulo beta, coseno del ángulo beta, en este caso es 117 grados, seno del ángulo beta, y me da como resultado este vector b, menos 5.62, 10.94. Para este caso particular, cuando la magnitud de b es 12.3. Yo aquí puedo modificar para distintos valores la magnitud de b. Por ejemplo, yo puedo ver que si la magnitud de b es 10, bueno, aquí no le atino. Sí, o sea, yo quería ver si la magnitud es 10 como el vector u, deben coincidir. Ahí está, en 10. Yo puedo ver que este vector coincide con este vector u, menos 457, 8.9. O sea, efectivamente están en la misma, se trata del mismo vector, ¿sí? Pero yo puedo cambiar y siempre voy a tener un vector en la misma dirección de este vector dado. Y aquí el ángulo lo puedo modificar, y esto se sigue actualizando y sigue conservando esta estructura, ¿sí? O sea, yo puedo modificar y seguir obteniendo. Al realizar estas operaciones siempre voy a tener un vector en la dirección de un vector dado. Entonces, este es un problema típico que aparece en las aplicaciones, la necesidad de, a lo largo de una cuerda, a lo largo de un cable, querer calcular un vector
que sería un vector tensión, el análisis que se debe hacer es como el que se mostró en este video.